Nanatsu no Taizai o Los Siete Pecados Capitales fue una serie de manga y anime escrita y dibujada por Nakaba Suzuki, publicado por primera vez el 10 de octubre de 2012 y finalizado el 25 de marzo de 2020. Su anime se estrenaría de la mano de Netflix el 5 de octubre de 2014 y finalizaría el 23 de junio de 2021, separado en 4 temporadas. Esta serie en su tiempo fue considerada una de las mayores joyas de la nueva generación de anime, junto a shonens como My Hero Academia o Black Clover, e incluso teniendo picos de popularidad similares al primero de estos. Y personalmente, esta es la que más me gusta de estos últimos. Como sea, una de las cosas recurrentes en esta obra y casi cualquier anime es plantear ideas para después ser cambiadas sobre la marcha o desaprovechar personajes que parecían interesantes. Uno de esos ejemplos es el tema que nos compete hoy. Estarosa o Mael es uno de los personajes principales, por así decirlo, o lo suficientemente importante como para tener su propio arco en la obra, el cual considero que fue mal empleado o desaprovechado. Pero, ¿por qué considero esto? Mael o Estarosa es uno de los hijos del rey demonio y a su vez uno de los cuatro arcángeles, ambos tropas élite de los demonios y las diosas respectivamente. No es que sea un gran personaje, pero al menos siento que en algún momento pudo ser un buen antagonista en la obra, o tener un rol curioso dentro de la misma. En este video repasaremos la historia del personaje, sus características y sus motivaciones. Antes de empezar el análisis debo aclarar dos cosas. No analizaré la historia en orden cronológico, sino en el orden en el que los hechos se nos van presentando a nosotros como espectadores. Y por sobre todo me centraré más en Estarosa y no tanto en Mael. Sobra decir que este video contiene spoilers del anime y manga, pero si igual quieres quedarte estás en todo tu derecho. Ahora, comencemos. Estarosa hace su primera aparición en el capítulo 109 del manga y en el primer episodio de la segunda temporada del anime. Se nos introduce junto a los 10 mandamientos. Estos son liberados por Hendrickson siendo controlado por Frodrick con el fin de tomar Britannia y cobrar venganza hacia todas las razas, y curiosamente, por alguna razón que aún no conocemos, en contra de Meliodas. La apariencia de Estarosa fue motivo de diversas teorías en su momento, ya que muchos, entre ellos yo, coincidíamos en que su imagen se parecía mucho a la del cartel de Se Busca del propio Meliodas. Pero bueno, al final no se trató más el tema, pero desde su debut ya daba pistas de que podría ser un personaje importante. Avanzados los capítulos vemos cómo los mandamientos se separan para recuperar algo del poder que perdieron estando encerrados, destruyendo aldeas y reinos o robando almas humanas, que al parecer es una de sus fuentes de alimento o de poder. Luego de dispersarse los mandamientos, Celdris le pregunta a Starosa qué deberían hacer ahora que están libres. Además de revelarnos de que estos dos son hermanos, este último solo le responde que quiere tomar aire fresco y descansar, lo cual Celdris toma como vía libre para verificar el estado del clan de los vampiros. No tendríamos más apariciones de Starosa hasta el momento en que Meliodas recupera una parte de su poder mágico luego de su entrenamiento en la cueva de los druidas. Este va hacia donde se sentaban los mandamientos en lo que él llama saludarlos, donde básicamente va a advertirles que si ellos intentan tomar Britannia, los pecados estarán ahí para detenerlos, y de paso confirmarnos que estos tres son hermanos. Así que al final sí había relación con Meliodas. Su siguiente aparición se daría en el Festival de Baisel, el cual consistía en una serie de pruebas creadas por Gloxinia y Droll, donde al ganador se le concedería un deseo. Sobra decir que esto era una trampa para atraer a Meliodas hacia ellos, lo cual funcionó. Pero aquí se nos revela otro atributo de Starosa. En una de las pruebas, Escanor y Gauder se enfrentan y el pecado del orgullo despierta su poder durante la noche, a lo que Gloxinia afirma que su poder equivale al de Starosa, dándonos a entender que este personaje no es poca cosa. Pero Escanor tampoco, así que... Bueno, Meliodas al darse cuenta que esto es una trampa se dispone a acabar con los antiguos Reyada y Gigante. Con la ayuda de un mago random que había por ahí, transportan a los demás a un lugar seguro, dándole barra libre a Meliodas. Pero en ese momento las cosas se tuercen ya que los 7 mandamientos restantes llegan al campo de batalla. Y digo 7 ya que recordemos que Galand fue humillado y derrotado por Escanor. Los mandamientos atacan a quemarropa a Meliodas y le aplican una maldición para que éste no pueda escapar. Luego de recibir demasiado daño, Meliodas intenta librar su revenge counter, como lo hizo con Hendrickson, pero sorpresivamente Starosa detiene su ataque con la mano. Con un tono relajado y nostálgico procede a pisotear a Meliodas, y al mismo tiempo que lo hace revela uno de los hechos más impactantes hasta ese entonces. Sin quitar esa expresión relajada, Starosa nos cuenta que Meliodas fue el líder de los 10 mandamientos, y que éste los abandonó, revelándonos así el porqué del odio que le tienen y la razón de que las diosas lograran encerrarlos en el ataúd de la eterna oscuridad. Esto lo relata de una forma irónica, como si fuera un chiste, solo para posteriormente acabar con la vida de su hermano con lágrimas en los ojos.
Y esto es muy impactante, ya que este no parece estar disfrutando lo que está haciendo, y de hecho, antes de acabar con Meliodas, este le dice que él preferiría morir que hacer algo como eso, demostrando que a pesar de todo lo que había pasado, él seguía queriendo a su hermano. Poco tiempo después, los mandamientos se disponen a atacar Liones comandados por Celdris. Estarosa se encargaba de inmovilizar a todos con su mandamiento hasta que se topa con Escanor, y se produce una de las peleas y al mismo tiempo una de las humillaciones más épicas del manga anime. Además de ser usado para trapear el piso por Escanor, se nos explica su poder mágico, el cual es el mismo que el de Meliodas, solo que a diferencia del de su hermano, él solo puede reflejar ataques físicos, lo que combinado con su mandamiento es una gran mezcla de habilidades, y lo cual explica cómo fue capaz de detener el Revenge Counter. Esto hasta ahora es una introducción al personaje, y una muy buena de hecho. Si bien todavía no se nos cuenta mucho sobre él, se nos muestra que es muy poderoso y nos revela el motivo de la venganza de los mandamientos. Hasta ahora todo suena muy bien, ¿verdad? Pues ahora es cuando las cosas se ponen interesantes. Después de haber quedado fuera de combate y de que la calidad de la animación bajara de forma horripilante, este se recupera en el castillo de Camelot tomado por Celdris. Aquí podemos ver cómo Starosa tiene sueños de lo que aparentemente es su pasado, y digo aparentemente ya que más tarde conoceríamos el significado de estos. Starosa despierta de su recuperación para encontrarse con Celdris y juntos recibir a Meliodas, este último acompañado de Elizabeth, donde ésta en una demostración de autoridad y poder les explica a sus hermanos que éste desea reunir todos los mandamientos para convertirse en el rey demonio, y así romper la maldición que su padre le puso a él y a Elizabeth. Al principio ni Celdris ni Starosa se ven muy convencidos, pero al Meliodas susurrarle algo a Celdris, este último acepta ayudarlo. Antes de comenzar a pelear, Starosa se sorprende de ver a Elizabeth, y también deja en claro que a él no le interesa ser el rey, pero que quiere Elizabeth a su lado. Y esto es extraño, por no decir que no tiene sentido, porque, para empezar, ¿por qué querría él a Elizabeth si se supone que nunca la ha visto? La propia Elizabeth afirma que esa es la primera vez que se ven cara a cara. Puede ser que la conozca debido al boca a boca como la mayoría de demonios, pero siendo así, ¿no debería odiarle al igual que los demás demonios por haber hecho que Meliodas los traicionara? Como digo, esto carece de lógica, más tomando en cuenta que antes de empezar a pelear, este se sorprende de ver a Elizabeth en ese sitio, y con las palabras de esta misma, esto queda aún más fuera de lugar. Pero bueno, más tarde sabríamos cuál es la causa, entre comillas, pero aún así en retrospectiva esto sigue sin tener mucho sentido. Un dato curioso es que mientras se produce la explicación de Meliodas, este junto a Celdris dan a conocer el ritual para extraer un mandamiento, pero para Starosa esto parece ser algo nuevo o desconocido, y esto es raro siendo que este también es uno de los hijos del rey demonio. ¿Por qué él no sabe algo como esto? Además, para añadir más misterio, Cusack, el maestro de Celdris, también dice algo que llama la atención. Dice que hay algo raro en él, como si algo no encajara. Esto es algo que remarca mi punto, me explico. Aquí el autor parece decirnos que el personaje guarda un secreto o que tiene una motivación escondida, pero no se nos deja muy claro cuál podría ser. Es decir, podría ser tener a Elizabeth como él mismo dice, pero esto no tendría sentido. O quizás este quiere los mandamientos para su poder, pero recordemos que este le dice explícitamente a sus hermanos que a él no le interesa eso, que él solo quiere pelear porque le parece divertido. Entonces, si no quiere poder, no quiere gobernar o a Elizabeth, ¿qué es lo que podría querer? Y más importante, ¿por qué desconoce cosas que al parecer serían simples para un demonio de su categoría? Y digo esto ya que él también es un hijo del rey demonio, y siendo así, ¿por qué él, al ser uno de los mandamientos, no conoce un encantamiento para extraerlos? Siendo que sus hermanos sí, y de hecho, esto parece ser algo de lo que más personajes están conscientes excepto él. Algo no está cuadrando aquí, ¿verdad? Como sea, una vez terminada la explicación proceden a recuperar los mandamientos, pero antes de partir, Celdris le advierte a Starosa que no intente absorber más mandamientos, aparte del que ya posee, ya que esto lo volverá inestable. A su vez, este nos demuestra que un mandamiento no puede ser extraído si el dueño de este se niega a entregarlo. Y a su vez que si este ya se encuentra muerto, pues solo bastará con absorberlo de sus restos. Esto vuelve a llamar la atención, revelándonos que un demonio puede albergar más de un mandamiento y que estos pueden perder el control al hacerlo. Pero volvemos al mismo punto, porque esta rosa no conoce nada de esto. De cualquier forma, este escucha y asiente sin darle mucha importancia, y se dispone a recuperar los mandamientos. El primero de estos siendo Galand, al que termina pulverizando sangre fría y robando su mandamiento como si fuera nada. Después de esto se dispone a recuperar los mandamientos de Derier y Monspiet, los cuales se refugiaban en una pequeña aldea. Starosa los encuentra diciéndoles que está cansado por haberlos buscado por todas partes, e intenta tomar el alma de una aldeana, pero Monspiet usa su poder y hace que el alma cambie de lugar con una manzana. Luego de un poco de pelea, Monspiet nos revela un poco más sobre la historia del personaje, y es que si bien Starosa es el hijo del rey demonio, este nació sin el poder de la oscuridad,
y al parecer era tan débil y cobarde que no podía acabar con un insecto. Su padre sintió lástima por él, así que decidió darle un mandamiento, despertando así el poder de la oscuridad en él. Y esto es muy curioso, un demonio de la élite el cual nació sin el poder de la oscuridad, sumándole a esto que él es tan inestable que no puede controlar su propio poder. Eso podría explicar el por qué no conoce el encantamiento para arrebatar mandamientos. Hasta aquí todo suena lógico, ¿verdad? Bueno, más o menos, pero esto no nos deja claro cuál es realmente su motivación. Es decir, con todo esto el autor nos deja en claro que Starosa es el hijo marginado o olvidado del rey demonio, un niño tímido del que todos se burlaban excepto su hermano, al cual este idolatraba a tal punto de basar su apariencia en él. Aquí podríamos pensar que todo tiene sentido. El hijo menor y acomplejado del rey demonio querría hacerse valer reuniendo los mandamientos para ser fuerte y que todos le demuestren respeto, o al menos es lo que yo interpreto con toda esta información, y a decir verdad suena bastante coherente. Pero el detalle de Elizabeth sigue sin tener sentido. Si bien esto nos aclara un poco más la motivación del personaje y nos esclarece un poco más su pasado, seguimos sin saber cuál es su verdadero objetivo. Pero bueno, después de una imprudencia de Derieri, Starosa logra acabar con Monspiet para después dirigirse hacia el campo de batalla de la Guerra Santa, donde entre todas las tropas se encontraría con la misma Derieri, la propia Elizabeth y con dos de los arcángeles, Zariel y Tarmiel. Al llegar con ellos, Starosa, con su actitud relajada, comienza a provocarlos, recordando viejas hazañas, y a su vez contándonos que uno de los cuatro arcángeles cayó en batalla, y específicamente siendo él el que acabó con Mael, despertando la ira de los arcángeles presentes. Este es un dato no menor, ya que gracias a Ludociel sabemos que Mael es el portador original del Sunshine, es decir, el poder de Escanor. Esto queriendo decir que lo que hacía grande y poderoso al León del Orgullo nunca fue un atributo suyo, y esto lo considero un fallo tremendo, ya que si bien no es un mal concepto, como ya les dije, le quita a Escanor esa dinámica que lo hacía tan especial, y que explicaba el porqué del orgullo de este. Y a su vez, esto no nos podría decir que en teoría, al haber Staros asesinado a Mael, podría también haber acabado con Escanor. Es como que algo no encaja bien, ¿verdad? Debo decir que esto último es solo especulación mía, pero algo sigue sin encajar, aunque ya estaríamos cerca de saber el porqué. En un momento de la pelea, Starosta se ve arrinconado por Zariel y Tarmiel, a lo que este procede a absorber el mandamiento de Monspeed, adoptando una apariencia más retorcida y una actitud muy parecida a la de alguien que se acaba de tomar 2 litros de forloco morado. En este estado, además de perder la cordura, Staros adquiere un poder considerablemente mayor, doblegando a los arcángeles y haciendo que estos liberen más de su poder real, y aún así, los arcángeles parecen no lograr lastimarlo de alguna forma. Staros, al estarse divirtiendo, decide que quiere acabar con los arcángeles, y este se dispone a absorber otro mandamiento, sufriendo otra transformación. En este estado, Staros adquiere una apariencia aún más similar a la de su hermano, y este lo reafirma ya que al transformarse, exclama que todos caerán ante él, autoproclamándose como Meliodas. Como podemos notar, está fuera de sí, ya que no piensa con claridad al creer que es su hermano. Y lo que resulta más curioso es que al ver a Elizabeth lo primero que hace es decirle que quiere llevarla a un lugar especial, un lugar que solo ellos conocen. Y debo decir que yo estaba muy confundido cuando vi esto por primera vez, porque, es decir, Starosta se está llamando a sí mismo Meliodas. Puede ser que sea por la admiración que le tiene y que por eso haya adoptado esa forma. Pero el detalle es que no lo hace por eso. Él cree fervientemente que es Meliodas, y para sorpresa de Elizabeth y de nosotros, Starosta la lleva a unas ruinas donde el Meliodas real y ella solían verse. Pero ¿por qué él sabe esto? ¿Acaso realmente es el verdadero Meliodas? Debo mencionar que no recuerdo si había más personajes que conocieran ese lugar. Es decir, lógicamente los dos tortolitos se veían ahí, pero ¿alguien más sabía de ese lugar? ¿Era un lugar conocido por los demás arcángeles o dioses? Si me equivoco pueden decírmelo en los comentarios, se los agradecería mucho. En el camino hacia las ruinas son seguidos por Zariel y Tarmiel, además de Derieri, King, Diana y Cowder. Y este último empieza a tener unos extraños remordimientos, y esto no solo pasa con él. Tarmiel empieza a tener lagunas mentales al aparentemente haber olvidado la cara de Mael. Con Starosa no es diferente, ya que éste empieza a tener alucinaciones en las cuales aparece Elizabeth. Entonces, recapitulemos. Los arcángeles no recuerdan a su hermano caído. Starosa se autoproclama Meliodas, pero por pequeños momentos parece volver en sí, y Elizabeth aparece en sus alucinaciones, en las cuales parece conocerlo y haber tenido un gran acercamiento con él. El resultado de todas estas visiones concluyeron en la revelación de la verdadera identidad de Starosa, es decir, Mael. Todo es bastante sorprendente, ¿verdad? Incluso yo en su momento me quedé bastante impactado con esta revelación, pero al mismo tiempo me pregunté, ¿cómo fue posible? ¿Y esto quiere decir que son la misma persona? Pero más importante, esto en retrospectiva tiene bastantes incoherencias, pero ya llegaremos a eso. Coulter terminaría con nuestras dudas al revelar que todo esto es obra suya. Él modificó los recuerdos de todos para hacer creer que Mael había fallecido, revelándonos pues así
que realmente Starosta nunca existió. Mael, al reconocer a Gowther y saber que fue este el que ocasionó su caída, procede a atacarlo para acabar con él, siendo frenado por Derieri y sus hermanos, los cuales aún seguían incrédulos de que Mael estuviera vivo. Sus intentos por detenerlo son inútiles, ya que al mismo tiempo que Mael sufría cambios de personalidad, este logra derrotar a Derieri, absorbiendo su mandamiento y adoptando la forma que conocen como el Ángel de la Muerte. Y hasta aquí parece un gran plot twist, ¿verdad? El más poderoso de los arcángeles acabó siendo al mismo tiempo uno de los mandamientos. Y ahora sabemos que la obsesión con Elizabeth y las alucinaciones son producto de los recuerdos retorcidos de Mael. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué Gowther hizo esto? Tras una dura batalla, Gowther logra entrar en el subconsciente de Mael, encontrándolo sentado por ahí, a lo que el arcángel le pregunta por qué lo hizo pasar por todo ese sufrimiento. Una vez más, Gowther nos revelaría el porqué, y es que en el pasado Mael asesinó a la que fuera la novia del mago Gowther, la cual, dato curioso, sirvió para dar la apariencia al muñeco que todos conocemos. El mago Gowther, como acto de venganza, decidió lanzarle un hechizo a Mael, así como a gran parte de los demonios y las diosas, haciendo creer a todos que Mael había sido asesinado por un nuevo ser, el cual sería Starosta. Con esto, Mael volvería a la vida por completo, después de derrotar a los mandamientos en su subconsciente con la ayuda de Gowther, dando por terminada así la existencia de Starosta. Ahora sí procederé a explicar lo que considero los fallos de este giro de trama. Comenzaré recalcando que a partir de que Mael vuelve, los recuerdos de todos parecen haber quedado en una laguna, ya que ninguno recuerda a Starosta. Y esto es lógico, ¿no? Ya que nunca existió. Pero hay un hueco argumental considerable, y esto se ve más adelante, ya que suponiendo que las memorias de todos se reformaron al romperse el hechizo, ¿por qué parece ser que algunos personajes parecían conscientes del mismo? Me explico. Un ejemplo de esto es Celdris, el cual cuando se enfrenta a Mael en uno de los dos únicos momentos relevantes que tiene el personaje, el arcángel le pide que los ayude a evitar que Meliodas absorba los mandamientos, argumentando que ellos en algún momento fueron hermanos, a lo que Celdris responde que él nunca vio a Starosta como un hermano y que si éste lo estuviese escuchando se burlaría de él. Celdris no dice que no lo considerara digno o fuerte, dice directamente que no lo consideraba como su hermano. Y a esto quiero sumar el diálogo que Cusack suelta antes de que Starosta y Celdris fueran a buscar los mandamientos. Es como si el hechizo no fuera tan fuerte dependiendo de la persona afectada. Pero siendo así, ¿por qué otros personajes como Merlín, Meliodas, Ludociel o incluso el Rey Demonio y la Deidad Suprema no se dieron cuenta de esto, siendo que son más fuertes? La forma en la que los personajes se expresan transmite la sensación de que ellos eran conscientes de la farsa y no de que están uniendo los hilos después de haber tenido una revelación tan grande al vivir prácticamente una mentira gran parte de sus vidas. Si bien es cierto que se nos dice que el rey demonio le temía al mago, creo que es bastante conveniente que tal y cual personaje pareciera no ser afectado por el hechizo. Aunque viendo cómo terminó la historia y lo que harían personajes como Merlin más adelante, la verdad es que no me sorprende mucho. Lo que sí me sorprende es que Nakaba haya decidido reemplazar a Starosta por Mael y tirar toda esa construcción a la basura. Y este es mi principal problema, ya que el arcángel tiene contadas las apariciones donde realmente es clave, y una de esas es la mencionada pelea con Celdris, inútil por cierto ya que Meliodas terminó absorbiendo los mandamientos y fue poseído por su padre. Y otra, la cual me parece la más lamentable, es cuando este le presta el Sunshine a Escanor para pelear con el Rey Demonio, lo cual, en lugar de sentirse como una forma de despedir al león y forjar una relación de respeto entre el dueño original de Sunshine y un digno sucesor de este, en mi opinión se siente como una excusa del autor para sacárselos de encima, ya que Escanor muere y Mael no vuelve a aparecer. Y esto es así porque básicamente la relación de ambos personajes no existe, más allá de que comparten el mismo poder. Y repito, mi problema no es que Mael exista, sino que siento que es bastante decepcionante el final de ambos personajes, y que se desaprovechara y de cierta forma borrara todo lo construido antes del plot twist, ya que el misterio y el giro están muy bien logrados, pero no se siente que recuperemos algo de la historia al volver Mael, ya que como repito, las apariciones de este son muy escasas. Una forma de la cual siento que pudo encajar esto sería mantener la historia del hermano apartado, en el cual el mago Gowther se fijaría y aprovecharía su estado emocional para llevar a cabo su plan de cobrar venganza contra Mael. Starosta, con ayuda de Gowther, lograría acabar con Mael y este se convertiría en uno de los mandamientos, respetando así el orden original de los acontecimientos. Y con respecto a Mael, durante la obra se nos explica que las diosas pueden ocupar cuerpos o objetos como huéspedes, como vimos que hicieron los demás arcángeles. Podría ser que Mael, al ser derrotado, depositara su alma o su esencia en su gracia, esperando el nacimiento de un ser digno de portarla para reencarnar en él, siendo este Escanor.
eliminando así el deterioro que sufriría al este no ser su poder, siendo que en este caso sí lo sería, al haber sido escogido por el propio arcángel, haciéndolo un poco menos terrible. Siguiendo con esta historia, todo seguiría exactamente igual hasta el momento donde Starosta perdería el control, siendo que aquí haría que Meliodas acabara con él, ya sea con la ayuda de Celdrix y sus maestros o con la de los pecados, haciendo así un paralelismo con su primer enfrentamiento, siendo que ahora el hermano mayor es el que debe acabar con el hermano pequeño. O al menos así es como lo veo yo. Pero bueno, al final podemos decir que ambos personajes fueron desaprovechados, como muchos otros de esta obra. El propio Escanor es un ejemplo de esto, aunque bueno, ninguna obra es perfecta y esta no será la primera ni la última vez que se den estos casos. ¿O qué piensas tú? ¿De qué otras cosas te gustaría que hablara? Déjalo aquí en los comentarios para que lo lea. Recuerda siempre ser respetuoso. Si te gustó este video, deja un like y si quieres ver más, suscríbete. Eso es todo por mi parte. Chao.